Guiones y guionistas, capítulo 423. Hoy vamos a finalizar con los podcasts dedicados a las tramas maestras de Ronald Tobias, con la número 19 y 20, que es la trama de ascenso y la de caída. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del ascendente mundo de los guionistas y el elevado arte de los guiones. Como decía en la introducción, hoy terminamos la serie en que analizamos las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya hemos visto las 18 primeras tramas que os voy a recordar. La trama de búsqueda, la de aventuras, la de persecución, la de rescate, la de huida, la de venganza, la de enigma, la de rivalidad, la del desvalido, la de la tentación, la de la metamorfosis, la de la transformación, la maduración, el amor prohibido, sacrificio, el descubrimiento, el precio del exceso, y ahora vamos a terminar con 2 que vamos a hacer juntas, que son el ascenso y la caída, que al fin y al cabo son 2 caras de la misma moneda. Ya sé que tenéis muchas ganas ya de terminar esta serie, este ciclo, y que bueno, hay gente que incluso me ha dicho que ha creado una lista en Spotify con todas, ¿no? Para tenerlas ordenadas, ya que bueno, voy sacándolas de vez en cuando y poder acceder a ellas cuando quieras. Bueno, yo a lo mejor me planteo hacer luego un podcast que una las 20 tramas, voy a estudiarlo. Pero bueno, antes, como siempre, recordaros que existe una plataforma en internet que se llama cursosdeguion.com y que se caracteriza por tener todo lo necesario para aprender a escribir guiones y a convertirse en guionista. Ya que, bueno, por un lado tiene cursos de guión, muchísimos, estamos ya por 70 a día de hoy, pero bueno, cada semana subimos clases nuevas, que uno se preguntaría, ¿pero ¿puede haber 70 cursos relativos al mundo del guión? Pues la respuesta es sí. Yo tampoco cuando empecé sabía que se podía, pero esto es un árbol que va regando y que, bueno, todavía no tiene cima, ¿no? Con lo cual no sabemos hasta dónde puede llegar. De hecho, por ejemplo, ahora estamos con el curso de Script Doctor, en el que vemos el trabajo de un analista de guión, ¿no? Cómo se puede ejercer, y en la clase de hoy está dedicada al Script Coverage, ¿no? El informe de cobertura de guión, ¿no? Por traducirlo de una forma así literal. Y bueno, vamos a ver en qué consiste este informe y vais a poder descargaros uno como ejemplo. Porque, bueno, viendo un ejemplo siempre queda todo mucho más claro, sobre todo si queréis vosotros realizar vuestros propios coverage. Y luego, además de cursos, la suscripción te da acceso a la comunidad de guionistas que hemos creado en el servidor privado de Discord, que, bueno, es un lugar donde los guionistas nos estamos relacionando para poder crecer juntos y sentirnos menos solos en este mundo del guionista que muchas veces es solitario. De hecho, ya hay varios de los suscriptores guionistas que se están organizando para hacer un cineforum, ¿no? Para comentar películas. Están decidiendo qué película ver y, bueno, pues quedarán un día, ya que el servidor tiene canales de vídeo para poder comentar esa película y poder aprender de ello. Y bueno, todos los sábados de momento estamos haciendo reuniones para crear una serie en directo, que son, ya sabéis, a las 5 hora española, que son las 12 en Argentina y Uruguay, las 11 en Chile o las 10 en México y Colombia. Ahí estaremos el sábado que viene en la Writers Room, que lleva por nombre Aula Taller. Bueno, y ahora sí, todo lo bueno acaba, ya sabemos que estamos llegando al final de la propuesta de Ronald Tobias, ¿no? Sobre las 20 tramas maestras que hizo en su libro El guión y la trama, Fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Y las últimas 2 tramas de estas 20 son las dedicadas al ascenso y caída. Y bueno, pues Ronald comienza su texto dedicado a esto con una cita de Heráclito que dice: el camino de ida y el camino de vuelta son el mismo. Nos dicen que el auténtico drama es una historia que relata cómo una persona cae desde una elevada posición debido a un trágico defecto en su carácter, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la tragedia griega, ¿no? Un defecto como la avaricia, el orgullo y la lujuria, ¿no? Las obras clásicas griegas muestran multitud de ejemplos como Agamenón.
Bueno, pues hoy en día no hay demasiados reyes ni reinas para escoger, pero todavía nos atraen los relatos que muestran a personas que se precipitan desde posiciones elevadas. Idéntica fascinación nos producen los relatos sobre personas que ascienden desde un origen humilde a puestos de gran preeminencia. El así llamado argumento del ascenso a la riqueza que hizo famoso Horatio Alger en relatos como los pertenecientes a las series de Racket Dick y de La Cat de Plaque. En estos relatos el héroe suele ser un limpiabotas o un vendedor de periódicos cuya virtud se ve siempre recompensada con el éxito y la riqueza. Estas dos tramas, ascenso y caída, ocupan diferentes posiciones en el mismo ciclo de éxito y fracaso. Una trama versa sobre el ascenso del protagonista y la otra sobre su caída. Y algunos relatos abordan el ciclo completo, como por ejemplo los relatos del tipo ascenso y declive de... Por lo habitual, las características personales que permiten al personaje alcanzar preeminencia, como por ejemplo ambición, agresividad, son las mismas que precipitan su caída. Estos son, por encima de todo, relatos sobre personajes. Sin un personaje central no existe argumento. El personaje principal es el centro de la historia. Una forma de pensar en el personaje principal, que puede ser el antagonista o el protagonista, es considerarlo como el sol dentro de un sistema solar de personajes. Todos los demás giran en torno a él. Esto significa que debemos elaborar un personaje principal que sea lo suficientemente fuerte y atractivo para llevar todo el peso del relato. Si fracasamos al crear el personaje que no pueda cargar con el peso de la trama, la historia también fracasará. Un personaje de tales características es por lo general un personaje fuera de lo común. Dominará a los otros personajes. De hecho, todos los demás personajes empalidecerán en comparación con el principal, ¿no? El protagonista siempre suele ser como muy magnético, ¿no? Y todos se relacionan con él. El personaje principal tiende asimismo a poseer un ego excesivo, lo que puede ser la causa definitiva de su caída. Pero un ego, grande, ¿no? De tamaño superior al natural, excesivo. La novela, por ejemplo, de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que es la que adaptó Francis Ford Coppola para Apocalipsis Now, narra el viaje de un hombre hacia la oscuridad que se halla en el interior del alma y del corazón humanos. En cualquiera de estos casos, la historia posee un tema capital que podríamos denominar como el dilema moral. El personaje principal está implicado en una lucha que cree un vértice donde todos los elementos del relato convergen. El dilema moral puede ser agridulce y de breve duración, como el caso del relato de Flannery O'Connor, La espada de Parker, en el que un hombre descreído y holgazán descubre el significado de la gracia cuando se le hace un tatuaje de Jesucristo en la espalda. O el dilema moral, que puede abarcar el curso de toda una vida, como la biografía de Jake LaMotta, es decir, Toro Salvaje, ¿no? que fue adaptado al cine por Scorsese. Es decir, puede incluso transcurrir a lo largo de generaciones enteras, como la trilogía del Padrino o la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Comparemos el ascenso y caída de Willie Stark en la novela de Robert Penn Warren, Todos los hombres del rey, con el ascenso y caída de John Merrick en el libro de Sir Frederick Reeves, El hombre elefante. El hombre elefante, este libro luego fue adaptado y llevado al cine por David Lynch en la famosa película que lleva por título El hombre elefante. Bueno, pues si hacemos esta comparación entre las dos novelas que nos propone Ronald Tobias, Willie Stark comienza siendo el campeón de los desvalidos, ansioso por combatir en todo momento la injusticia en el mundo de la política, para al final convertirse en aquello que más detesta, un borracho y un demagogo. ¿Qué defectos de su carácter provocan esta caída? Veamos cómo él influye en los acontecimientos y cómo los acontecimientos influyen en él. Este es el tema del argumento. Quizás más que en ningún otro caso, la íntima conexión que se produce entre el personaje y los acontecimientos. No se puede desvincular el personaje del curso de la acción porque todo lo que hace el personaje principal es la línea principal de la acción, ¿no? Esto parece un trabalenguas. Esto implica una comprensión de quién es verdaderamente tu personaje, lo que piensa
y por qué piensa de esa manera. Significa trabajar sobre la motivación y las intenciones del personaje. Willie Stark desea ser un hombre del pueblo. ¿Por qué? ¿Y por qué fracasa? Todos los hombres del rey es una poderosa historia sobre la corrupción política y personal, pero sobre todo es una historia sobre un hombre que se consume a sí mismo. La historia de John Merrick, la del hombre elefante, es la otra versión del ciclo. Pasa de un estado inferior de conciencia a otro superior, al contrario que Willie Stark. Estas historias no son tan abundantes, lo que puede querer decir algo también sobre nosotros mismos, ¿no? Pero la trama de ascenso, el cambio espiritual de un personaje de pecador a santo en lugar de la situación inversa, es edificante. Mientras que la trama de caída posee la función de cuento ejemplarizante. La trama de ascenso posee una función de parábola. ¿No? Vemos a los poderosos cómo caen, ¿no? Al final de esta historia, y claro, nosotros como espectadores podemos aprender sobre todo de los errores que les han hecho caer, ¿no? El hombre elefante es una conmovedora oda a la dignidad del espíritu humano. Es un relato de aparente transformación y redención. Un desenmascaramiento de la bella dentro de la bestia. En este caso no se trata de una trama de transformación, nos está aclarando Roland Tobias, ya que el aspecto físico de Merrick nunca cambia de un estado a otro, ¿no? Recordamos que la transformación tiene que haber algún cambio, ¿no? Él simplemente se descubre como es, no lo que es. Merrick se nos aparece como un monstruo y solo comprendemos lo que vemos, que es un monstruo como repugnante. Pero progresivamente vemos al hombre que hay detrás de su deformación. Hay una escena en la película que muestra su humanidad de forma conmovedora. El médico que se ha hecho cargo de Merrick le lleva a su casa a tomar el té. La esposa del médico está horrorizada por el aspecto de Merrick, pero cuando Merrick ve las fotografías familiares sentado a la mesa, las señala y dice: «Tienen unos rostros muy nobles». Entonces se lleva la mano al bolsillo y saca una foto de su madre. «Tenía el rostro de un ángel», dice, y añade: «Debía haber sido una gran desilusión para ella. Me esforcé tanto por ser bueno». Y es que, claro, Merrick debe soportar una tremenda angustia mental y física por su deseo de convertirse en un ser humano, ¿no? En un ser humano entre comillas, ¿no? Lo pone incluso así en el texto Tobías, ¿no? Entre comillas. Pero él, claro, está totalmente empeñado en ser aceptado como un ser humano, no como un animal. Y su deseo se ve recompensado, aunque solo sea temporalmente. Los relatos como El hombre elefante son edificantes porque analizan los aspectos más positivos del carácter humano. El personaje principal debe superar dificultades, no como un héroe que tenga que afrontar obstáculos, sino como un personaje que se halla en el proceso de convertirse en una persona mejor. Obviamente esto es más sencillo de llevar a cabo si el personaje aparece al principio, un estado lastimoso. En el melodrama de 1939 de George Emerson Brewer Jr. y Bertram Brock, Amarga Victoria, narra la historia de Judith Traherne, una chica de la alta sociedad que está muriendo de un tumor cerebral. Cuando la historia comienza, ella se muestra como una egoísta e insoportable niña rica. Pero así que la enfermedad avanza y la hace más humilde, ella comienza a cambiar. Sin embargo, el cambio no se produce bruscamente, como si se chasquearan los dedos. La personalidad humana es compleja y para ser creíble como escritor hay que analizar la psicología humana y cómo actuaría ésta en esas circunstancias. En Amarga Victoria, cuando Judy se entera de que su tumor no puede operarse, reacciona con rabia y rompe su relación con su médico, que es una relación que había sido más que profesional, ¿no? Y nada, acude a fiestas, bebe en exceso, se niega a acostarse porque no quiere perder el tiempo que le queda de vida. En una carrera de caballos, ella se arriesga temerariamente para ganar, porque sabe que no tiene nada que perder. Se convierte en una persona cínica y amargada, pero se da cuenta de que no puede abandonar este mundo siendo como es, y sabe que debe ponerse en paz con el mundo y con aquellos que se han preocupado por ella. La transformación da ahora un giro positivo. Al final, Judith acepta la muerte con dignidad, hermosa, bella, pacíficamente. La novela corta de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, es posiblemente uno de los más bellos ejemplos de la trama de ascenso. Iván Ilich es un hombre que, como Judith Traherne, se enfrenta a una muerte próxima.
La amenaza de la muerte hay que reconocer que es un gran catalizador, ¿no? Para los relatos, bueno, y me imagino que para la vida, ¿no? Bueno, a diferencia de Judith, sin embargo, Iván es un hombre corriente. No hay nada distinguido en su vida. En muchos aspectos nos atrae como lectores porque podemos vernos en él. Él piensa que la vida debería ser apacible, rutinaria y sin sobresaltos, sin sorpresas. Es un hombre concienzudo, responsable hacia su familia y hacia su jefe. Es desde luego aburrido. Pero Tolstoy no nos aburre con detalles. Conocemos a Iván en su funeral y oímos a la gente hablar de él y comentar quién ocupará su puesto. Y nos preguntamos por qué este pobre hombre está recibiendo un trato tan irreverente. Tolstoy nos devuelve entonces al principio del declive de Iván, cuando se cae de una escalera y se lastima un costado. El accidente parece trivial, pero su estado empeora. La historia se concentra en el descubrimiento, por parte de Iván, del sentido de la vida y de la muerte, y del hallazgo del amor en los lugares más insospechados. El retrato que realiza Tolstoy nos sorprende por su sensibilidad y honestidad. Su retrato de Iván es tan ajustado que incluso si se aplican los baremos clínicos de las 5 etapas de la muerte, que fueron concebidos mucho después de que Tolstoy escribiera el relato, estos se ajustan perfectamente a la historia. Seguimos a Iván durante el proceso, paso a paso, mientras la muerte se aproxima. El miedo es reemplazado por la aceptación y finalmente por la paz. Irónicamente, el declive físico de Iván permite a su espíritu ascender sobre lo mundano y lo trivial. Este era el genio de Tolstoy. Era un increíble observador del carácter humano y sabía cómo plasmarlo en un papel. El viaje de Iván de la vida a la muerte es un viaje de la esclavitud a la libertad. Es el viaje de un estado inferior de la personalidad a un estado espiritual superior. El hombre corriente muere como un héroe tranquilo. Hay una enseñanza para los escritores en el relato de Tolstoy. No hace falta ser extravagante en la elección del material al crear una historia acerca de alguien tan exótico como el hombre elefante. El relato puede tratar sobre gente vulgar. Esta clase de relato es más difícil de elaborar, ya que carece de los fáciles recursos que una historia como la del hombre elefante proporcionaría. Historia donde el personaje principal es en apariencia un monstruo, pero una persona inteligente y gentil en su interior. Ello no resta méritos al hombre elefante, que es sin duda una historia soberbia, pero La muerte de Iván Ilich posee una mayor profundidad y analiza el carácter humano de una forma más convincente. No tiene que utilizar trucos, se basa en la comprensión de la personalidad humana en un momento decisivo de la vida. Bueno, y como ya veo que estamos llegando al tiempo y que todavía me queda mucho, lo que voy a hacer va a ser dividir este podcast de Ascenso y Caída, que bueno, al fin y al cabo eran 2 tramas, en 2. Con lo cual, bueno, pues el próximo podcast, el jueves, continuaré desentrañando, ¿no?, los entresijos de estas 2 tramas. Muchas gracias a todos los que escucháis el podcast y tenéis la gentileza de poner comentarios y 5 estrellas en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, bueno, donde lo escuchéis. Y muchas gracias a los que lo compartís en redes sociales. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!